Sí, profe, sí se escucha. Bien, bueno, pues vamos a iniciar. Déjenme compartir pantalla. Es esta. Antes de comenzar, como estamos en el proceso de la acreditación de las carreras de la escuela por parte del CASEI, entonces los profesores que estamos participando en esta, pues en la recopilación de la información para tener todas las evidencias que pide este órgano, que es el Consejo de Acreditación de las escuelas de enseñanza de la ingeniería, pues nos han dado oportunidad de poder finalizar con las calificaciones del primer parcial hasta esta semana. Entonces, por eso que no les aparece aún su calificación, porque andamos terminando ese proceso. Yo espero que en estos estos 2 días, obviamente tenemos hasta el viernes, pero que en estos 2 días pueda quedar entre la reunión de toda la información que nos pide el CASEI, pues tener la oportunidad también de ir completando lo que corresponde para este primer parcial y que lo puedan tener ahí ya subido en sus SAES como parte de la calificación de este primer parcial. Entonces, esa es la razón por la que ahorita ustedes todavía no observan la calificación de este parcial. Así que no se preocupen por eso. No se ha subido, yo no he subido la calificación y en estos días estaré subiéndola, ¿no? Aparte de estar completando con la revisión sobre todo de la parte de sus casos de estudio. Vamos a continuar finalmente con la clase para que eso no se puede detener. Tenemos que seguir con los distintos temas. Entonces voy a compartir pantalla para que demos inicio. ¿Ya pueden observar la pantalla? Sí, profesor. Bien. Bueno, la sesión pasada nos quedamos con esta imagen, ¿no? En donde después de haber visto lo que ustedes investigaron y vieron al hacer la búsqueda en la página de internet de estas dos organizaciones, la FDA y la USDA, como aquellas que son las principales en términos de la regulación sanitaria de los productos. Al ver estas páginas y pues hacer una búsqueda y seleccionar un producto para ver por qué se había recuperado, es decir, por qué se había recuperado del mercado, lo que le conocimos como el Product Recall o Product Retrieval, o Health Alerts en el caso de la USDA, pues podíamos decir que de manera global los productos se retiran porque o están mal etiquetados o no declaran completamente bien la información que viene en el producto o están contaminados, ¿no? Y que estas situaciones podían caer dentro tanto como un problema de etiquetado simple y sencillo, o como pudiera ser un tema de adulteración del producto. Y entonces la idea es conocer algunos detalles de estas dos características, tomando en cuenta que en el caso de que nosotros exportemos productos a los Estados Unidos, pues deberá de cumplir con la reglamentación que pide en este caso Estados Unidos, deberá cumplir con la parte sanitaria, como también con lo que puedan pedir la aduana como parte de este proceso de revisión de las mercancías y lo que pudiera pedir alguna otra agencia dependiendo del tipo de producto, ya sea que fuera una bebida alcohólica o que fuera un producto del mar, ¿no? Pues las cuestiones que tuvieran que ver con la comercialización o lo que se dice del producto y obviamente la cuestión ambiental, ¿no?
ahorita vamos a hablar de esta parte de los registros que se controlan y se ven tanto en la FDA como en la USDA. Por lo que es importante saber cómo se define un alimento, ¿no? Para ustedes, ¿qué es un alimento? Espérenme tantito. ¿Cuál sería la definición de alimento? ¿Quién gustaría participar y decirnos? A ver, Brenda, ¿quieres participar? ¿No, Brenda? O se abrió el micrófono, porque tienes el micrófono abierto, Brenda. ¿Sí puedes cerrar tu micrófono, Brenda? A ver, Ana Karen. Y después pues, sí. A ver, Ana un Karen. alimento sería alguna sustancia o algo que pueda servirnos, o sea, que tenga los nutrientes necesarios para que nosotros podamos mantener nuestras funciones vitales, o sea, que nos nutran. Eso podría ser un alimento. Ok, Ana Karen nos dice que un alimento es una sustancia, ¿no? Ajá. Que nos nutre, ¿no? O que contiene los elementos nutritivos, lo voy a poner así, o nutricionales, dije para mantener, realizar todas nuestras funciones vitales, o sea, para que se realicen todas las funciones vitales. Para realizar todas nuestras funciones vitales. Ok, a ver, vitales. Por ahí tenía levantada la mano también esta. No, pues ya bajó la mano. ¿Quién más diría o complementaría la definición que nos da Ana Karen sobre alimento? ¿Qué sería un alimento? ¿O cuál sería el término alimento? ¿Es completa la definición de Ana Karen? ¿Le faltaría algo? No, acabo de buscarlo y según el Codex Alimentarius. ¿Lisbeth? Sí, así es. También. A ver, adelante, Lisbeth. Bueno, según el Codex Alimentarius, es toda sustancia elaborada, semi-elaborada o natural, que se destina al consumo humano, incluyendo las bebidas, el chicle y cualesquiera otras sustancias que se utilicen en la fabricación, preparación o tratamiento de alimentos. Ok, dice que es sustancia elaborada, semi-elaborada. ¿Luego dijiste algo después de eso? O natural, que se destina al consumo humano. Que se destina al consumo humano. Bueno, ok, dice, nada más que esa no es tu definición de alimento, esa es la definición que, luego está bien, la buscas y es como se debe hacer, buscarla ahí en los documentos que podamos tener a la mano, pero de inicio pues, la idea es de acuerdo a la información que ustedes ya tienen, a los conocimientos que tienen, cuál sería su definición de alimento, ¿no? Bien. Vamos a ver qué dice la regulación estadounidense referente a lo que es un alimento, ¿vale? La regulación en los Estados Unidos dice que un alimento es eso. Si nosotros nos referimos a la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos de los Estados Unidos o al RFC 21, que es al CFR 21, pues vamos a encontrar que, de acuerdo a ellos, alimento
¿no? Significa o se refiere a los artículos que son utilizados como alimento o bebida, ¿no? Para ser consumidos por el hombre y otros animales. Y como decía su compañera que buscó en el Codex Alimentarius, incluyendo la goma de mascar y algunos otros artículos utilizados como componentes o como, si quieren, lo podríamos poner como ingredientes para elaborar cualquiera de estos artículos, ¿no? O cualquiera de estos productos, ¿no? Entonces, si vemos la definición que nos marca la ley en los Estados Unidos, pues pareciera ser muy sencilla, ¿no? El alimento es todo aquel artículo que se utiliza para hacer un alimento o para comerse, ¿no? O para beberse. Ese es un alimento. Y bueno, pues incluye a la goma de mascar y a cualquiera de los artículos que se puedan utilizar para elaborar dicho producto, ¿no? Dicho alimento, ¿no? Entonces, es una definición bastante simple, ¿no? No está muy compleja, no está muy elaborada, y entonces prácticamente nos dice que aquello que se puede ingerir o que pueda ser ingerido por el hombre u otros animales es un alimento. Una pastilla, un complemento alimenticio, ¿sería un alimento entonces? Y la pregunta tiene truco, ¿eh? No pensemos en lo que ya sabemos, ¿no? Porque si yo les pregunto, ¿un complemento alimenticio es un alimento? Entonces, pues, lógicamente me van a decir que no, porque ustedes ya saben lo que es un complemento alimenticio. En base a esta definición que nos pone la legislación estadounidense, ¿un complemento alimenticio sería entonces un alimento? ¿Sí o no? No sé si dejaste la mano levantada, Ana Karen, o quieres contestar referente a esa pregunta. La dejé levantada, pero le contesto. A ver. Pues así con la definición que nos dio, sí, porque dice que utilizados, bueno, yo me guié por la palabra como alimento, o sea, que dice como alimento. O sea, para mí, con esa definición sí entraría. Digamos que si esta definición es tan amplia que pareciera ser que un complemento alimenticio pues, sería un alimento, porque es ingerido por el hombre, ¿no? Es utilizado por el hombre. Y bueno, digamos que por otros animales posiblemente también, ¿no? Pero nos centramos en el hombre, ¿no? Y entonces diríamos, pues sí, puede ser que sea un alimento, ¿no? Si hablamos de un suero, ¿sería entonces un alimento? Sí. Por la misma razón. ¿Quién contestó que rápido levantó? Digo, sí, y sí apagó. No alcancé a ver quién fue. Yo, Chávez Hinojosa. Lisbeth, ok, Lisbeth. Entonces, pues sería igual, ¿no? Sí, o sea, un alimento, un suero oral sería un alimento. Bueno, hasta aquí vamos bien, ¿no? Decimos, bueno, pues eso es lo que dice que es un alimento, y entonces casi cualquier cosa que se pudiera ingerir, que pudiera ser utilizado por el hombre como alimento o bebida, pues entonces es un alimento, ¿no? No nos queda duda con la goma de mascar, aunque no es ingerida, no la comemos, pues masticamos la goma de mascar, ¿no? A lo más extraemos el sabor de la goma, el azúcar que pudiera contener la goma, pero finalmente ya ya la goma, después de que le extrajimos todo eso, pues la tiramos, ¿no? Sin embargo, lo consideran como un alimento. Y luego dice cualquier otro artículo utilizado como componente
del alimento. Cualquier otro artículo que se utilice para elaborar esos alimentos se consideran alimentos. Entonces, fíjense, piensen en cualquier tipo de producto, piensen en un queso, piensen en una leche saborizada, piensen en una ensalada, ¿no? Piensen en cualquier producto, ¿no? Cualquier producto alimenticio. Vamos a poner el ejemplo de una ensalada. Una ensalada está compuesta de distintos componentes. A lo mejor la lechuga, distintos tipos de lechuga, esta ensalada empacada que podemos comprar en el supermercado, contiene además trozos de manzana, ¿no? Dentro de una bolsita, contiene queso rallado, contiene pasas, contiene nueces, ¿no? Que están en una bolsita y que están listas para que en el momento de que nosotros pongamos las lechugas en el tazón, le pongamos también todos los demás componentes que están dentro de la otra bolsita que está dentro de esa bolsita. Y entonces todos esos componentes, de acuerdo a la definición, aquellos componentes que son utilizados para la elaboración del producto, del alimento, se consideran alimento. ¿Vale? En el ejemplo que acabo de poner, pues no hay ninguna duda, ¿no? Cada una de las distintas lechugas que forman la ensalada, pues son un alimento, ¿no? Lo reconocemos como tal. El queso rallado que puede estar en una bolsita para preparar esta ensalada, pues claramente es un alimento. Las nueces que pudieran estar en trozos, o las pasas que también estuviesen en trozos, o las rebanadas de manzana que están dentro de la bolsita en donde tengo mi ensalada que voy a prepararme, pues claramente de manera individual cada uno de ellos por sí solo es un alimento. Pero ¿qué pasa si tengo un queso? El queso que ustedes quieran, queso fresco, queso mozzarella, queso Gouda, Camembert, al que a ustedes se les ocurra. El queso como tal no nos queda duda que es un alimento, lo ingerimos. Pero si nos vamos a la tercera parte de la definición, en donde dice que cada uno de los artículos utilizados como componentes de dicho artículo, en este caso del queso, también se consideran alimentos. Entonces, ¿qué podríamos pensar? O podríamos nosotros pensar que en la elaboración de este queso, la caseína por sí sola es un alimento, que la sal que pudiéramos utilizar es un alimento de manera aislada, que el cuajo o la enzima que vamos a utilizar para la preparación del queso y que forma parte, es un componente del alimento, se considera también un alimento. Que quizá si estamos hablando de un queso que va a contener algún microorganismo que le va a dar mediante un proceso de maduración sabores propios de ese tipo de queso, entonces ese microorganismo se considera un alimento. ¿Cómo ven esa definición? ¿Sería correcto? ¿Está bien? ¿Es lógico? ¿Tendríamos ahí algún problema? ¿Ustedes qué piensan? Pues es un tanto ambigua la definición, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la función de un alimento es tanto nutrir como saciar a la persona que lo consume, y pues ahí solo está diciendo que todo lo que puedas comer es un alimento. Okay, eso es cierto, eso es ambiguo, ¿no? La definición es muy amplia, ¿no? Nosotros pensamos necesariamente que un alimento debe nutrir, ¿no? Pues sí, digamos, aquí la definición es ambigua, pero
¿qué piensas de si cada uno de los componentes del alimento también es un alimento? ¿Sería esto algún problema? Determinar que finalmente entonces cada uno de los ingredientes con el que elaboro el alimento, que forma parte del alimento, entonces también es un alimento. Pues yo creo que no, que, o sea, el alimento es como tal el producto final del conjunto de esos ingredientes, ¿no? O sea, son parte solo del grupo del producto, no un alimento. Sí. Bueno, aquí es donde empieza la ley en los Estados Unidos, como que está hecha para que pueda abarcar muchas cosas y después con algunos otros artículos y secciones ir más o menos ajustando o ubicando cada definición y cada pues determinación regulatoria en su debido lugar, ¿no? Pero como dice esta Mariana Rodríguez Telles, Sí. Sí, entonces es una definición que está muy amplia que finalmente no podría yo considerar que cada uno de los ingredientes, componentes que forman el alimento pudiera ser alimento, porque pues yo no me tomo una cucharada de sal, por ejemplo, y la sal es un ingrediente por ejemplo, en la elaboración del queso, ¿no? O no me tomo un vaso o igual una cucharada de cuajo, que es la enzima para la elaboración del queso. No es algo que comúnmente realice. Entonces vamos a ver más adelante cómo hay ciertos elementos que nos van a permitir poco a poco diferenciar algo de esta definición que es bastante amplia, bastante genérica, ¿no? Ahorita la vamos a dejar así, porque más adelante hay un artículo que les voy a pedir que lean y que de ahí van a obtener cierta información, ¿no? Bueno, ¿qué dice referente a los aditivos, ¿no? La regulación en los Estados Unidos? Aquí hay algo bien importante, dice que un aditivo alimentario, aquí lo pongo, por cierto, en la parte superior viene tal y como está escrito en la ley. En la parte de abajo viene la pues, traducción, a mi mejor entender, de esa definición de allá arriba, ¿no? Entonces dice que un aditivo alimentario, y esa es la primera diferencia, nosotros cuando hablamos, cuando vemos la ley en México, no hablamos de aditivos alimentarios, hablamos de aditivos. Y hablamos de aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, ¿no? Entendemos nosotros claramente que es un aditivo alimentario. Sin embargo, por cuestiones de idioma, ¿no? Sí, ellos sí tienen que poner aditivo alimentario, porque la palabra aditivo tiene muchas aplicaciones, ¿no? Hay aditivos que se utilizan para que una gasolina pueda tener un factor de combustión mucho mejor, ¿no? Entonces, el aditivo alimentario dice que es cualquier sustancia, ¿no? Cualquier sustancia que finalmente, bueno, pues, al ser utilizada, ¿no? en la elaboración de un producto, pues, resulte en que se encuentre, ¿no? En el producto terminado, en el alimento. Ese aditivo que utilicé para que en cualquier etapa de proceso, a lo mejor en el empacado, en el proceso, durante la preparación, en el empaquetado, etcétera, resulta resulta estar presente en el producto terminado, al final en el producto terminado. Algo que pues conocemos aquí también, ¿no? Un aditivo lo utilizo y forma parte del producto. Fíjense cómo, entonces, si nos vamos con la primera definición de alimentos, entonces un aditivo sería un alimento.
porque es un componente que forma parte del alimento, ¿no? Y que, bueno, pues está ahí, ¿no? Claro que un aditivo tiene una función especial, va a modificar, se utiliza para modificar las características del alimento, ¿no? Modificar su sabor, textura, color, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿un aditivo alimentario, de acuerdo a esta ley, se puede considerar un alimento? No es para contestar, es para para que lo tengan en mente ahí cómo contestaría esa pregunta. Un aditivo alimentario, de acuerdo a la regulación estadounidense, ¿se considera un alimento porque forma parte del alimento? Es como pregunta de examen. Y bueno, nos dice que el aditivo también incluye cualquier fuente de radiación utilizada para los fines de conservar, de modificar ciertas características del alimento. Se considera como un aditivo alimentario, ¿no? Una fuente de radiación. ¿Eso qué significa? Que en la irradiación de alimentos, cuando irradiamos un alimento para conservarlo, en el que aparentemente no estamos adicionando ningún componente, ni estamos, pues sí, agregando algo para modificar la textura, el sabor, el color del alimento. Esa fuente de radiación que se utilizó se considera un alimento. Entonces, ahí podemos empezar a ver algunas diferencias entre lo que nosotros comúnmente consideramos y conocemos como un aditivo alimentario y lo que considera la regulación en Estados Unidos como aditivo alimentario. Algunas cosas son comunes, otras no. Y aquí viene un dato importante referente a los aditivos, ¿no?, alimentarios. Si dicha sustancia que vamos a utilizar en la elaboración de un producto, ¿no?, si esa sustancia no es reconocida o no es generalmente reconocida, y me voy a saltar toda esta parte que está puesta aquí, ¿no? Y nada más voy a decir, si dicha sustancia que utilizamos en la elaboración del producto no es generalmente reconocida como segura en las condiciones en las que se va a utilizar, entonces esa sustancia se considera aditivo alimentario, ¿sí? Pero si esa sustancia se reconoce generalmente como segura para ser usada en la elaboración de un alimento, o si esa sustancia se utilizaba de manera común en la elaboración de productos antes del 1 de enero de este año en los Estados Unidos, entonces esa sustancia no es un aditivo. No sé si queda clara esa parte. Es algo bien importante de entender. ¿Sí está claro? Profe. Ajá. Es lo que nos había explicado en la clase pasada, de que si entraba como un producto GRAS ya no se consideraba aditivo, ¿no? Así es. Aquí está hablando de los productos GRAS, de las sustancias GRAS, ¿no? Estas sustancias en donde si esa sustancia fue evaluada por un panel de expertos y ese panel de expertos demostró mediante evaluaciones, experimentos de laboratorio, datos, etcétera, que esa sustancia se podía considerar segura para ser utilizada, entonces no se considera un aditivo, ¿sale?
y por lo tanto no entra dentro del proceso que se requiere para el uso de aditivos en los Estados Unidos. Pero si dicha sustancia no se considera grasa, que es lo que dice aquí, no se considera grasa, si esa sustancia no es generalmente reconocida como segura, entonces es un aditivo, ¿vale? Las sustancias GRAS, al menos en los Estados Unidos, no se consideran aditivos. Ahora, el punto clave aquí, porque entonces ustedes van a ver en el acuerdo de aditivos y en cualquier lugar donde se encuentren, van a ver que todas las sustancias son GRAS, ¿no? Si ustedes ven el acuerdo de aditivos mexicano, que finalmente pues se toma como referencia otras regulaciones como la de Estados Unidos, van a ver que muchas de esas sustancias que están puestas ahí son GRAS, pero son GRAS siempre y cuando se utilicen bajo las condiciones de su uso intencional. Lo que puede ser una sustancia GRAS en algún producto, en otro producto ya no lo es. O sea, no es seguro su uso. ¿Sale? Entonces, eso es algo que tienen que estar observando, al menos en la regulación en Estados Unidos. Que una sustancia GRAS va a depender ese reconocimiento de ser seguro su uso, dependiendo de este último parrafito, de cuál va a ser su uso intencional, para qué la voy a utilizar, cuál es el objetivo de utilizarla, ¿no? Es algo que tendrán que pues, observar, por ejemplo, en el caso de hacer un producto, ¿no? Que a lo mejor en México se utilice, se venda sin mayor problema, pero que quizá en Estados Unidos digan, no, pues es que este producto no, porque contiene una sustancia que si bien sí es permitida, no es permitida para este producto en los Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay que entender de un poco de esta definición, ¿no? Pero sigue más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que no incluye aditivos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no se puede considerar un aditivo? Pues obviamente un pesticida, pues no, ¿verdad? Aunque entre en contacto o puede entrar en contacto directo con un alimento y tiene un uso intencional que es el de reducir o proteger al alimento, sobre todo a los vegetales, ¿no? A los productos agrícolas del ataque de insectos y de algunos otros microorganismos propios de la producción agrícola, pues ese no se considera un aditivo, ¿no? Los pesticidas utilizados durante la producción, transporte, almacenamiento, pues no se consideran aditivos, ¿no? Aunque posiblemente puedan entrar en contacto directo con el alimento o con la materia prima para elaborar el alimento, pues no se consideran aditivos. Los aditivos de color son colorantes, ¿no? Y no son aditivos. Algo interesante, para nosotros un colorante es un aditivo. Es el aditivo que le va a dar color al producto. Aquí en los Estados Unidos, digamos que en esencia es lo mismo, nada más que dicen, una cosa son los aditivos de color y otra cosa son los aditivos alimentarios. Entonces hacen esa diferenciación, ¿no? Y cualquier sustancia que tenga una sanción o autorización otorgada antes de la promulgación del presente párrafo, pues no se va a considerar aditivo, ¿no? Es decir, aquella sustancia que no sea segura, que tenga una prohibición, o aquella sustancia que no tenga una autorización para su uso, pues no se va a poder considerar un aditivo. Y bueno, obviamente los medicamentos, no solamente los nuevos, ¿no? Pero bueno, aquí dice que los medicamentos para animales,
pues no se consideran aditivos, aunque pueden estar presentes, ¿no?, en trazas cuando pues se trata al animal enfermo y que pudieran quedar remanentes ya en los productos que utilizamos de ese animal para elaborar un alimento, pues no se pueden considerar aditivos y se tiene que vigilar que cumplan con la regulación pertinente para que se pueda utilizar ese producto o se pueda consumir ese alimento proveniente de un animal, ¿no? Eso es referente a la definición de aditivo. Bueno, pues hasta aquí tenemos estas definiciones. Ahora, lo que necesito que hagan es que, y les voy a subir en un rato más esta información, la idea es que fueran a la biblioteca, pero obviamente pues no pueden ir a la biblioteca. Y no estoy seguro si a través de ven que tienen la biblioteca virtual ahí, cuando entran a la página de la biblioteca de UPIBI, pueden hacer consulta. Este libro está en la biblioteca de UPIBI, pero no sé si lo tengan disponible de manera digital. El libro se llama Regulación Alimentaria, ¿no? Ley, Ciencia, Política y Práctica. Y es de el doctor Neil D. Fortin. El doctor Neil Fortin es un catedrático de la Universidad de Michigan y él hizo este libro. Tuve la fortuna de haber tomado al menos algunas clases con él. Y en este libro el capítulo 2 se llama ¿Qué es alimento? ¿Qué es alimento? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es leerse el capítulo. El capítulo es un poco extenso, pero no está difícil de leer, es más o menos agradable su lectura, ¿no? Hay que leer el capítulo en donde vienen estas definiciones y algunas otras más definiciones reglamentarias, no desde el punto de vista tecnológico ni científico, sino desde la perspectiva de la ley de los Estados Unidos de alimentos, medicamentos y cosméticos. Entonces, léanse ese capítulo. En el capítulo viene un caso que se llama Nutrilab contra Schweiker. Pues obviamente al leer todo el capítulo, pues van a leer el caso, ¿no? Entonces lean de qué trata el caso, qué es lo que... Se me va a acabar el tiempo, voy a cerrar la sesión y ahorita nos vamos a conectar. Leer el capítulo 2 del libro Food Regulation, Law, Science, Policy and Practice. Leer dentro de ese capítulo. Obviamente lo van a leer al leer todo el capítulo, pero poner especial atención al caso Nutrilab. Y una vez que lo hayan leído, contestar las preguntas 2.2, 2.6 y 2.8 que vienen al final de ese capítulo. Yo creo que bueno, como les comentaba hace rato, no sé si el libro esté disponible de manera digital ahí en el acervo de la biblioteca. De cualquier forma, yo les subo solamente el capítulo 2 al Classroom para que lo tengan y lo puedan leer, ¿no? Y hacer la actividad. Aquí lo importante es que vean cómo en el caso de Nutrilab, cómo manejaron esta definición de alimento. Y una vez que hayan visto cómo se manejó, que es un caso real, ¿no? Es algo que sucedió, cómo responderían a las preguntas 2.2, 2.6 y 2.8 que vienen al final del capítulo. ¿Sale, jóvenes? Entonces, ese sería una actividad para discutir el próximo jueves. Continuamos entonces con las siguientes definiciones. Esto es básicamente para ver lo que era
o no tanto para ver lo que era, sino para que tengan pues una referencia a partir de un caso de estudio de cómo definir alimento aditivo en los Estados Unidos y qué tipo de problemáticas tienen estas definiciones que tienen ellos en cuanto a la parte legal, ¿no? Regulatoria en Estados Unidos. ¿Qué otro tipo de definiciones tiene la regulación alimentaria en los Estados Unidos? Tiene una definición referente a la etiqueta. La etiqueta es, bueno, a diferencia de México, ellos utilizan, tienen dos definiciones. Una definición sobre lo que es etiqueta y otra definición sobre el etiquetado, ¿no? Por ejemplo, aquí en México nosotros tenemos la norma de etiquetado, no la norma de etiquetas para alimentos, ¿no? Entonces, aquí hace básicamente una diferenciación entre estos dos términos, ¿no? Y nos dice que la etiqueta es ese material escrito, impreso, gráfico, que está sobre el producto, ¿no? Sobre el envase que contiene el producto, ¿no? Sobre el frasco, sobre la caja, sobre la bolsa o la propia bolsa que está impresa, ¿no? Sobre, no sé, el envase de unicel, de vidrio, de plástico. Recording stopped. Recording in progress. Ahora, me sacó de la sesión el Zoom. Bueno, no sé hasta dónde escucharon, pero les estaba platicando de la etiqueta y, bueno, de la definición de etiqueta, ¿no? Y que básicamente para Estados Unidos es es la exhibición escrita, impresa, gráfica sobre el producto, inmediatamente sobre el producto, es decir, sobre el frasco, la caja, el vaso, la bolsa, etcétera, ¿no? Esa es la etiqueta, y bueno, tendrá que cumplir con lo que marque la regulación sobre sobre las dimensiones de etiquetado y las condiciones que debe tener una etiqueta para mostrar la información nutrimental, declaraciones saludables, etcétera, ¿no? Y la otra es el etiquetado. Y el etiquetado aquí lo marca como todas aquellas etiquetas que tenga el producto o aquellos otros escritos gráficos, materiales, ¿no? Que estén en el producto, en el alimento, ¿no? En el envase del alimento, en sus envases, en sus envolturas o cualquier otro elemento que acompañe al producto. ¿Qué significa eso? Que si en el producto viene, por ejemplo, una promoción, ¿no? Por ejemplo, un recetario, eso forma parte del etiquetado. Y entonces debe de cumplir con la reglamentación en términos, ya no de la información como tal nutrimental, pero sí de las declaraciones y de lo que se pueda decir sobre ese elemento adicional.
sobre esa, pues a lo mejor pequeño panfleto que viene junto con el producto, o esa tarjetita que en algunos productos tiene, que va colgando del producto y que da información referente al producto. Eso forma parte del etiquetado. Y por lo tanto debe de cumplir con las características que se tengan referente a la información que se da sobre un producto. Y aquí no lo dice, pero las propias páginas de internet, ¿no? La información que se encuentra de un producto en internet forman parte del etiquetado porque dan información del producto y por lo tanto deben de cumplir con la regulación en el caso de que sea información para los Estados Unidos, deben de cumplir con lo que marca la regulación para ese producto en los Estados Unidos. Ahora nosotros podemos encontrar información de distintos productos en internet y encontrar información del producto, de un producto estadounidense o de un producto japonés o francés o alemán, desde aquí, desde la comunidad de nuestra casa a través del internet. Pero claramente se ve cuando dice esta información está dirigida al mercado estadounidense o esta información va dirigida al mercado mexicano, al mercado latinoamericano, al mercado español, o al mercado alemán, etcétera, ¿no? Y de esa forma, pues establecen, cubren el cumplir con la reglamentación de cada país, dependiendo de las secciones en donde se determinan cuál es, a quién va dirigida esa información, ¿no? a qué mercado, o a qué población, o a qué país. ¿Qué otra definición es importante? Adulteración. Y aquí viene lo complejo, ¿no? O una de las partes complejas. ¿Qué se considera adulterado? ¿Cuándo se considera que un alimento está adulterado? Pues obviamente cuando contiene una sustancia venenosa o nociva que puede hacer que el producto sea nocivo para la salud. Eso nos queda claro. Bueno, es un alimento que contenga una sustancia nociva para la salud se considera un alimento adulterado. Pero luego dice pero en el caso de que dicha sustancia no sea una sustancia adicionada a dicho alimento, no se considerará adulterado. ¿Cuál es la implicación de esto? Que es muy diferente decir que esa sustancia no la adicioné, pero se produjo, se desarrolló en el producto y por lo tanto cambió las características del alimento y lo pudieron hacer nocivo, pero entonces ya no está adulterado, ya no es una intencionalidad, ya no puedo decir propiamente que el productor, el que elaboró el producto, tuvo la intencionalidad de hacer que ese producto fuera nocivo. ¿Sí? Lo cual lo que dice que se evite el consumo del producto. Finalmente contiene una sustancia venenosa, pero en términos de las implicaciones legales contra la empresa fabricante, pues son mínimas, ¿no? Porque no hay una intencionalidad. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Dicho alimento no se considera adulterado y obviamente pone si la cantidad de esa sustancia pues llega a un nivel en el cual no lo hace nocivo, ¿no? Luego, se puede considerar adulterado un alimento si contiene obviamente una sustancia nociva, venenosa, adicionada,
distinta a un pesticida, ¿no? Pues, aunque no quiere decir que no sean, los pesticidas no adulteran el producto, pero si esa sustancia venenosa es distinta a un pesticida, a un aditivo alimentario, a un colorante o a un medicamento, entonces ese producto se considera adulterado. Porque en principio esas sustancias, los pesticidas, los aditivos, los colorantes, algún medicamento, pues se pueden utilizar en un alimento, ¿no? Y algunos de ellos están presentes, otros se encuentran en niveles adecuados, o sea, permitidos, ¿no? Sin embargo, si esa sustancia es una sustancia distinta a cualquiera de estas, pues se va a considerar como un producto adulterado, ¿no? Un alimento adulterado. Luego, un alimento se considera adulterado si contiene cualquier sustancia, bueno, sucia, ¿no? Podrida o descompuesta, ¿no? Eso se va a considerar un alimento adulterado. O si el producto, el alimento, se puede comprobar, claro, que ha sido elaborado, preparado, empacado en condiciones no higiénicas, ¿no? Entonces ese alimento se considera adulterado, ¿no? Y esta parte de la definición luego es muy importante porque hablando de los productos que se exportan a Estados Unidos de cualquier parte del mundo, siempre hay un proceso en la aduana de revisión, y hay ocasiones en que el producto posiblemente venía bien de origen, estaba bien elaborado, pero en ese proceso de revisión, por la falta de documentos que se presentan para poder pues cruzar las mercancías, el producto se queda en la aduana 1 o 2 días, ¿no? Y en lo que recopilan toda la información, todos los documentos, por falta de conocimiento o por falta de experiencia o porque simplemente no les llegaron a tiempo los documentos, y se empiezan los productos a descomponer. Entonces esos productos que originalmente estaban bien, de repente se consideran adulterados y entonces se rechazan. Entonces esas son las principales definiciones de lo que es adulteración. Y bueno, aquí tenemos otra parte de las definiciones que ya forman parte de otros elementos sobre la adulteración. Si el contenedor o el envase contiene o está hecho de una sustancia que pudiera ser, bueno, una sustancia nociva para la salud y que entra en contacto obviamente con el alimento, ese producto está adulterado, ¿sí? Por efecto del envase. Si el envase está hecho con una sustancia que no es permitida, entonces el producto completo se considera adulterado, ¿no? Y obviamente lo más común, ¿no? Si cualquier constituyente es sustituido por otro, ¿no? O si no se pone un constituyente que normalmente debería de estar en el producto, ¿no? Entonces ese producto está adulterado. Ahí ya no estamos hablando de una cuestión de higiene o de inocuidad, sino de omisión o de sustitución de productos, ¿no? Si yo elaboro vamos a decir, yo pasteurizo leche y para tener mayores ganancias diluyo la leche con agua que está bien tratada, agua que no representa ningún peligro, que no contiene microorganismos, que cumple con las regulaciones sanitarias,
pero que la utilizo para, voy a ponerlo desde esta definición, para rebajar la leche y obtener una ganancia económica, ese producto está adulterado. No va a representar un daño a la salud, pero es un producto adulterado. Si yo no le agrego un ingrediente necesario al producto para que se considere lo que es, ¿no? Para que se considere un queso, para que se considere un producto lácteo, un yogurt, un pan, o una sopa, etcétera, ese producto se considera adulterado, ¿no? Esas son las principales definiciones, y la última pues, es la más común en términos de lo que conocemos como adulteración económica, ¿no? Para tener un beneficio económico por la venta de un producto, para aumentar el volumen de venta. Bueno, esto es una tarea, pero la vamos a dejar para la siguiente sesión. Ahorita yo creo que aquí lo dejamos. Y en la próxima, eso va a ser más adelante, en la próxima sesión vemos lo que es esto. Y en un momento más les subo a la página, al Classroom, el capítulo, ¿no? El capítulo del cual tendrán que leer todo el capítulo, el caso Nutrilab, y responder las 3 preguntas. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. ¿No? Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos el próximo jueves. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.